you again. Muchas gracias de nuevo. So my talk now is about Mi plática ahora va a hablar acerca de cuando falla el retiro del paciente del equipo de ventilación en pacientes que tienen un origen cardíaco. Long time ago, I don't Hace know, mucho it tiempo, was in yo no sé, 1988, fue en this 1988. paper was published Se publicó este with François artículo Lemaire, por François and Lemaire. we showed, I think, for the Y first time demostramos por that primera during winning vez from que mechanical cuando ventilation, estamos we could retirando have, al paciente de la ventilación pulmonary mecánica, edema podemos and an tener increase in the edema y left podemos ventricular tener un filling pressure we incremento en la assessed presión de using the llenado wedge del pressure. ventrículo izquierdo And this utilizando la paper presión was en cuña. replicated by Y other ones. este artículo fue So, publicado these en papers, 1988. Ahora raise the tenemos possibility estos of otros winning artículos failure que nos hablan due de la to posibilidad edema de que due to falle, de cardiogenic que haya edema. una falla cuando estamos retirando al In paciente this del paper, ventilador debido a we, edema. measure the Ahora, wedge aquí pressure medimos as a la presión en transverse cuña, wedge pero pressure, aquí and tenemos in nosotros these patients, we que observe en in estos almost all pacientes patients an observamos increase un in the wedge incremento pressure, en la and this presión was en associated cuña y with esto fue winning failure. So asociado, we presión try capilar to en cuña y correlate esto fue asociado this, con un intento increase por with, correlacionar of the wedge este pressure incremento with en la edema. presión capilar en cuña con el And with, edema. the origin of winning failure. Y este es el But origen in de this la paper, falla we cuando also retiramos a los measure pacientes del the ventilador. left En este ventricular artículo también volume medimos el index, volumen, el índice del LVEDVI volumen de index ventrículo for izquierdo. using Entonces isotopes. aquí utilizamos And we isótopos y discovered, descubrimos that we have different que patterns teníamos for diferentes the patrones elevation para of la wedge pressure elevación de during la the presión winning capilar trial. en cuña. Some patients Entonces, algunos exhibited a pacientes huge increase in pressure, mostraron un incremento but marcado very en la small presión, increase in pero the un volume. pequeño incremento en el And some volumen. other patients Y otros pacientes exhibited mostraron an increase in un pressure incremento en and la an increase in presión volume. y un incremento también en So el volumen. probably there are Entonces, different probablemente hay mecanismos diferentes explaining winning que nos failure expliquen due to por qué edema. hay fallas cuando estamos And retirando in al this paciente paper, I tried del to respirador. summarize Entonces aquí all these buscamos mechanisms. I resumir don't want to todos go into estos details mecanismos, today, no of los course, voy a describir en but detalle en we este have 5 momento, triggers pero tenemos during the 6 winning disparadores trial, cuando which can estamos be retirando al paciente del responsible ventilador, for this. y estos indicadores The pueden ser los decrease in responsables. intratoracic Tenemos pressure, una the disminución en la increase in presión the adrenergic tone, intratorácica, un because incremento normally, en el tono winning adrenérgico, trial is porque associated with some normalmente stress vemos of que the al patient. retirar el ventilador está An increase in asociado con estrés en el PCO2 paciente, in some un patients, incremento en some PCO2 patients, en a algunos decrease in pacientes, PaO2 in en some cuanto patients, disminuye an la increase in work of PaO-P, la breathing. presión arterial oclusiva And these pulmonar. triggers Y can tenemos que finally esto result dispara in an increase un in LV incremento afterload, en la an increase in LV poscarga preload, del or ventrículo a izquierdo decrease in y LV una disminución compliance. en la And this finally distensibilidad del can ventrículo result izquierdo, in y an esto increase puede in the left resultar en un ventricular incremento pressure, en la and presión del therefore a ventrículo risk of izquierdo y edema. por ende un riesgo de edema pulmonar. In this more recent paper, En este artículo más in my reciente, unit, we try en mi to unidad, look at buscamos the risk ver factors los factores of de developing riesgo edema de during desarrollar winning. edema And cuando we se found retira al in a- paciente del in a ventilador. relatively small Y vimos population of en una patients población relativamente who failed to pequeña de win pacientes due to edema quienes presentaron that, edema en el momento de previous retirarlos del CPD ventilador, or que previous observamos structural EPOC, y cardiomyopathy también vimos que were había risk cardiomiopatía factors estructural of developing asociado edema con during winning. riesgos de desarrollar edema And in this cuando recent se study, retira a which los is not pacientes yet del published, ventilador. Entonces, not en este yet artículo published, que but the todavía no results ha were sido publicado, given in the French pero Society los resultados se Congress presentaron this en year. el Congreso de la We Asociación Francesa este included año. 500 Incluimos patients. 500 It was a pacientes, multicenter fue un study. estudio multicéntrico. 500 patients, Y entonces, a con total of 500 pacientes, 634 winning trial, tenemos con SBT, spontaneous breathing trial. 634 And SBTs. as you can see, Y ven ustedes, 44% of the patients 44% de los failed to pacientes win. falló en el And momento de estarles in this retirando del 44% ventilador, y estos of 44% de pacientes we finally found finalmente encontramos que winning induced edema
que Y4 había edema inducido in por el 30% retiro del of the ventilador cases. y esto se dio So we can en say that 79 de ellos. Entonces podemos finally, decir, por we have último, 30% que tenemos of the cases 30% of de los winning casos fever de falla which could be del related retiro del ventilador que to puede estar winning-induced relacionado pulmonary con edema, un Y4. edema inducido por el retiro del And we paciente del confirm ventilador. in this, Ahora, esto lo study, confirmamos en again, este which is not estudio yet published, que aún no se that publica. Y previous vemos que cardiomyopathy las and cardiomiopatías COPD were the precarga main y risk son factors factores de riesgo of winning primordial para las from, fallas cardiac que se origin. presentan cuando se retira al paciente In a del multivariate ventilador y analysis. estas fallas desde luego de origen So cardíaco. these patients with Entonces, LV estos disease pacientes or con enfermedad with del ventrículo COPD izquierdo o con are at COPD risk of se winning failure encuentran for en riesgo due to cardiac origin, de presentar un because origen, when you have an un origen associated cardíaco COPD, de you should falla have al airway retirarlos del obstruction, ventilador. which Entonces will tenemos que increase verificar preload of siempre the right la ventricle and the obstrucción left de la ventricle vía aérea que and incrementa increase la presión afterload of the ventricular left e ventricle. incrementa la poscarga And this del is due to ventrículo the izquierdo. deep Y esto se inspiratory fall debe in the a intrathoracic pressure un cambio en and la presión also due to the intratorácica elevated y work of también breathing. a una elevación de la carga. Also, these patients could Ahora, have, estos not all pacientes patients, también, but no could todos los have pacientes, pero algunos de estos biventricular pacientes pudieran interdependence tener phenomenon, un fenómeno which de will result interdependencia in a decrease biventricular in que IV resulta en compliance. una And disminución therefore, de la all these distensibilidad del factors, ventrículo all these izquierdo. mechanisms can Y todos finally, estos mecanismos result in pueden brain edema. resultar en edema. So now, how to Ahora bien, diagnose ¿cómo diagnosticar winning-induced pulmonary cuando edema, podemos Y4? tener un edema Of pulmonar course, we need to inducido perform a por winning el trial, retiro del paciente del ventilador? TPs or low Nosotros level of llevamos pressure a cabo support, un ensayo and clínico look donde at nosotros hemodynamics. buscamos la So, should we use hemodinámica. a PA Y la catheter? pregunta es, ¿debemos utilizar If un we use catéter a PA PA? Y catheter, en of ese course, we caso, should pay desde attention luego debemos to de the prestar change atención in a POP, the cambios wedge pressure. en la But of course, presión we en use cuña. less Ahora, PA ¿por qué? catheters Porque now nosotros compared to the ahora past. pues So maybe we can hemos avanzado also en relación use al pasado, other pero también devices. podemos utilizar diferentes If you dispositivos. use transpulmonary Si thermodilution, utilicimos una dilución the best transpulmonar, parameter el mejor to look at parámetro during para ver the winning trial durante is el the value retiro of del paciente extracellular del water. del Of course, we respirador can expect es an el increase valor in del agua extracellular water extrapulmonar. during the winning Entonces, trial y vemos, in patients y who vemos will que se puede who utilizar will este fail to win medio due para to evaluar a edema. los pacientes And que this is what we fallan al address momento in de this, retirarlos del study ventilador we did debido in a our un edema unit. pulmonar. Este es un We, estudio que hicimos en measure nuestra unidad, extracellular en donde water medimos el before agua and at the end of the pulmonar winning extravascular al final And de also retirar we el ventilador. measure POP Y using vimos a también la Swan-Ganz POP catheter. utilizando And we un catéter define y edema nosotros definimos during edema winning, pulmonar as al a- momento de retirar al paciente increase in del POP ventilador y more than vimos que había un 18 meters of incremento mercury de PaOP associated más with de 18 intolerance milímetros de mercurio, to lo breath cual spontaneously, nos so winning habla failure. de que And we ahí found that the area el under the área ROC bajo curve la curva for lung water, the ROC change in para lung water, cambios was en not el bad, nivel de agua not bad, pulmonar no with estuvo two mal, sino que threshold values, tuvimos one tres 6% supervivientes, and one 40%, unos meaning that if 6% lung y water otros en increases 40%. by Esto less quiere decir que el than agua pulmonar 6%, incrementa en there is menos no de chance to have 6%, winning failure from no cardiac hay origin. posibilidad de que If haya falla lung debido water a un increases by origen more than cardíaco. Ahora, si el agua 14%, pulmonar there is a excede high, el 14%, perdón, probability hay una to alta have winning failure probabilidad from cardiac de origin. que But falle sometimes el it is in retiro the del gray zone paciente between 6 and del 14%. ventilador y esta So we falla cannot puede tener say un no, origen you cannot say cardíaco. something. This is why the Entonces, area esta es la under the razón ROC por curve la que is el área not bajo la perfect. curva ROC no es perfecta. Can we use Doppler Podemos echocardiography? utilizar Doppler o ecocardiografía. Yes. And if you Sí, do this, y si lo you should hacemos, pay attention to debemos the de prestar changes atención a in los cambios E/A en ratio en la relación or de E E/A sobre A o
en la EI relación entre which E y E', which are y assumed aquí to reflect asumimos que the estas wedge pressure reflejan PEP. en la PAOP. Just to remind you that you Entonces should aquí use les an recuerdo a apical chamber ustedes que view, deben full de chamber view, tener una imagen de and las you can 4 use the cámaras pulse wave apical y Doppler podemos and the utilizar tissue Doppler, at the same time. Doppler With the pulse wave tejido Doppler, you can también. have the Aquí E con wave el Doppler de and the onda A pulsada wave, vemos la and onda you- E, la using the onda tissue A, Doppler, y you con can el Doppler have the tisular E prime wave. vemos la onda E'. And what we know? We ¿Y know qué that es lo que the podemos E over sacar A como could be conclusión? a marker Tenemos of the que wedge E sobre pressure, A a puede RAF, ser un an marcador de la indicator of the presión en wedge pressure, cuya and the y E over de E la prime may be presión the capilar best en one. prima, y que la medida Not de that good, E' but the puede best ser one, la probably. mejor. No la ideal, pero sí la And mejor. in fact, Y as de you know, hecho, como the E ustedes wave, saben, tenemos una onda the E. determinants of the E wave is Para LV determinar filling la pressure onda P tenemos and la LV presión de relaxation. llenado y And the determinants y los of the E determinantes prime, the de main la E', determinant is el LV principal relaxation. determinante es la excisión So, de even la a onda E. child Entonces, of 12 years old can understand Entonces, that if ahora, you esto fue de hace 12 divide años, y aquí podemos entender que by si E prime, dividimos E you entre can E', eliminate LV podemos relaxation, eliminar and therefore you can have la an excisión indicator alveolar y tenemos of the un left ventricular filling indicador pressure. This de is la the presión de reasoning for E llenado over del E prime ventrículo measure. izquierdo. Es por ello que es importante conocer cuál es la relación entre So, E y E'. we asked the question in the past Ahora, now, en el with pasado, Bushra-Lamia and others, con Bushra-Lamia y can otros, E nos over hicimos A la and E pregunta over E de prime si E sobre A ratios y at E the end sobre of E' the spontaneous breathing al final trial, del SBT, ensayo de identify respiración winning failure of espontánea cardiac origin, identificaba defined la as a falla winning en el momento induced del increase retiro del in ventilador y que esta POP falla fuera de above origen 18 meters per cardíaco mercury. definida como un incremento These are the inducido. results. Y estos son los resultados. Pulmonary edema Aquí tenemos plus edema pulmonar in red en rojo and pulmonary edema minus y in edema black. I mean pulmonar that menos patients who en negro. failed to Y es win decir, due to pulmonary pacientes edema que were in red, debido al and patients edema who tuvieron failed to una win falla due to están other en causes rojo are y in los que black. tuvieron problemas And debido we a otras found causas a están separation en negro. Y between vimos una group separación populations entre estas dos with a poblaciones cutoff value of con 0.95. una But diferencia as you de can see, there are some false positive 0.95 and y some ven false ustedes que hay negative. casos It's not falsos perfect. positivos y falsos negativos, lo cual Also indica que for esto no E es over perfecto. E prime, we También found more or para less the same E sobre results E' and cutoff value of vimos más o menos 8.5. los mismos resultados. So we concluded Entonces that it's nosotros not perfect, concluimos de que esta medición no es perfecta and the predictive value of y each tiene of el these valor variables predictivo de was cada not una de estas sufficiently variables acceptable no era to suficientemente diagnose winning aceptable induced para pulmonary edema. diagnosticar el edema This is why we inducido try por to el retiro combine. del ventilador. We try to Entonces combine nosotros both buscamos E combinar over E prime la E sobre and E E' over A. y E sobre A. And again, the red Y de nuevo circles los are puntos patients rojos son with pulmonary pacientes edema con at the edema end of the al final SBT, de la and SBT the triangles are patients who y failed los to win triángulos for son other pacientes causes. que tuvieron As you falla can en el see, retiro del there is a ventilador por quadrant causas diferentes. Entonces aquí vemos where you have an increase in E donde over tenemos A un and incremento an de increase E in E sobre over A y un incremento de E sobre E'. in this quadrant, En este cuadrante you can predict winning podemos induced pulmonary edema with a pronosticar good si va a haber sensitivity edema and good, inducido por el retiro del ventilador, y esto es specificity. con buena So the sensibilidad combination y of both especificidad. can Entonces be la used to combinación predict de winning ambos induced puede pulmonary edema. utilizarse Why? para pronosticar el Can edema we use pulmonar BNP, inducido por el BNP retiro or del NT-proBNP? ventilador. There are some Ahora studies vamos a that ver si se address puede this utilizar issue. BNP o And this is also what we pro-BNP. did in Hay varios another one, estudios sobre esto. published some Nosotros years ago, hicimos and we uno measured publicado hace BNP algunos años donde medimos la during BNP mechanical ventilation durante la before the ventilación winning mecánica trial, antes and de we retirar el defined ventilador patients y who failed to nosotros win due to definimos a pulmonary pacientes edema, que again fallaron using a debido a Steinhans edema catheter and pulmonar the y eso elevation lo of wedge hicimos pressure, utilizando and we found un population of catéter patients para medir with la winning presión induced capilar pulmonary en edema cuña. and a population Y with aquí lo no tenemos en una winning induced población pulmonary edema, sin edema and as you can inducido. see, there is no Y difference como pueden ver between ustedes, BNP no hay at diferencia baseline. entre No BNP al inicio del estudio, no hay diferencia. But when we perform a Pero winning cuando trial, llevamos a cabo nuestro SBT, ensayo we found a clínico, difference, en el momento de significant retirar difference el
in terms of change in el paciente BNP. del ventilador, vimos que Patients había who cambios increase en their el BNP during the BNP. winning Tenemos trial un were in the incremento en el category of péptido patients with winning natriurético induced tipo edema. B, el BNP. And patients Y tenemos with no induced pacientes edema, sin no edema winning induced inducido, edema, had no change vemos in que no BNP. hubo cambios en el And the BNP. ROC curve is like this, Entonces, not las perfect, curvas son así, not no as son good perfectas, as no we son can tan expect, buenas of como course. pudiéramos Not esperar. bad, but good. No están mal, pero tampoco están bien. What about hemoconcentration? ¿Qué hay con respecto de la hemoconcentración? Hemoconcentration during the La winning trial. hemoconcentración durante el What could be ensayo the de evaluar a principle? pacientes al momento de retirarlos del Of ventilador. course, Desde you luego, understand that entienden winning ustedes induced que edema is a podemos tener edema hydrostatic pulmonar edema. y este es It's un not edema increased pulmonar permeability, it's hidrostático. hydrostatic pulmonary edema. Es So un you should edema have por causa a hidrostática. transfer Entonces debemos de tener of una transferencia to the plasma de from the plasma capillaries de to los the capilares alveoli hacia los without alvéolos without hemoglobin. sin hemoglobina. And therefore, Y por ende, at the end of al the final development del of pulmonary edema, desarrollo del you edema should pulmonar, have hemoconcentration debemos tener because hemoconcentración, you have a loss porque of plasma, which tenemos is now una in pérdida the de interstitium plasma of the que ahora alveoli. está And therefore, you should have an increase en in los the alvéolos. Entonces plasma debemos de protein tener un concentration, incremento an de increase la in the concentración hemoglobin concentration. de plasma proteína. This was the hypothesis Entonces, we esta did fue la hipótesis some years ago, con la que and partimos in my unit hace we algunos performed a años study y to en mi unidad confirm llevamos this a cabo un hypothesis estudio para confirmar with esta Nadia Engel and hipótesis others, and this is what we found. y esto es lo que We encontramos. define winning induced by edema Vimos que el again edema using a inducido Swan-Ganz por el catheter retiro as a reference method, del elevation ventilador of wedge utilizando pressure un catéter, vimos to una elevación more de than la 18 presión meters of capilar mercury. en cuña So, mayor de 18 in milímetros de red, we mercurio have these y en patients rojo tenemos a with los pacientes WIPO, con and WIPO. in these patients, Y en estos plasma protein pacientes concentration tenemos la concentración increased plasmática during the winning incrementó trial. durante While este in the ensayo other group clínico, of patients mientras que en with el no otro WIPO, grupo de there was no pacientes increase. no hubo un With a incremento. good Y sensitivity and specificity. este ensayo nos dio resultados con And buena now, in sensibilidad this y other paper, especificidad. we put Y en este all otro the artículo methods we studied. And we found that the combinamos best todos ones los métodos was the y vimos change in que hemoglobin la concentration mejor during identificación the winning era trial a través and de the una change in concentración plasma de protein hemoglobina concentration, y en what I call una hemoconcentration. evaluación de la And it was significantly hemoconcentración. better, Vimos significantly que esto better era than significativamente mejor the change in que lung water el cambio and the en change el agua in pulmonar BNP. y el cambio en BNP. Could we use lung ultrasound? ¿Podríamos utilizar You know, this is a ultrasonido? non-invasive Ustedes way saben to que esta es detect una forma no pulmonary invasiva edema, de and the detectar el presence of edema B-lines, pulmonar en la presencia is de líneas important B to detect que pulmonary son edema. importantes para determinar el And this is edema a pulmonar. question we addressed Y esta es una in a pregunta study que published some abordamos years en ago. un estudio publicado hace 3 years algunos ago, años, we performed lung en el ultrasound que llevamos before a cabo winning ultrasonido trial pulmonar and antes after de winning trial, retirar el paciente and we del ventilador counted y the number of después de B-lines, hacerlo. Y and we luego looked at the contamos el número difference de of líneas B-lines B between y comparamos la after, diferencia at the end of entre the winning trial pre and y before the winning post trial. retiro del And ventilador. we found, Y lo que summarized, encontramos that when the number es que of cuando B-lines el número de increased by líneas B 6 or incrementa more por 6 o más during SBT, durante it is SBT, likely that es winning probable failure que is due to la WIPO, falla se winning deba a induced by WIPO, edema. es decir, So edema. this would be a non-invasive way Entonces, to esta do, es una forma like no invasiva hemoconcentration, como, like como en la echocardiography. ecocardiografía. Of course, if you combine, you can Entonces, have a better entonces, si combinamos técnicas, podemos tener un mejor So, which pronóstico. therapy now to just Ahora, briefly? ¿qué terapia? Of course, if Bueno, pulmonary edema pues is si assumed to tenemos be related edema y vemos que to ese an edema increased preload está relacionado secondary con to un incremento increased en la return, precardia secundaria diuretics a un retorno therapy venoso is incrementado, entonces decimos que los And this is diuréticos a son el randomized paso controlled lógico. trial En este performed ensayo by Armand clínico Meconso, llevado a Desat cabo and por others. Ama It was a de Coso multicenter y otros randomized porque controlled fue un trial. ensayo They aleatorizado randomized multicéntrico. patients
who se were aleatorizó supposed to win a los in two pacientes groups, en dos grupos, 152 Uno, in each group. One group 152 en was cada grupo. the winning process. En uno tenemos was el proceso based de on retiro the del value ventilador of que se BNP. basó en el valor de So, BNP. every time BNP goes Cada up, vez que el they gave BNP diuretics, subía se daban for example. diuréticos, por ejemplo. And the other group Y was en the el otro control group grupo with fue el no grupo de control, no en donde request, no, specific request. no So, hubo the ninguna petición intensivist, específica. El did as intensivista they want. hizo lo que quería. And as you can see, Entonces, there was a ustedes higher number pueden of ver que patients hay un alto número successfully de pacientes extubated que within fueron the extubados first 5 exitosamente days en los after primeros 5 randomization días in después the de la BNP arm aleatorización compared to the en control group. el So there grupo is de some BNP benefit en in comparación terms of con the el duration grupo de of control. mechanical Entonces hay ventilation. un beneficio en And cuanto a la this duración de la benefit was ventilación found mecánica. Y ese only beneficio se in the encontró group of patients únicamente en el with grupo de prior pacientes left ventricular que disease. ya tenían So una in this enfermedad particular previa group, you en have el to be- ventrículo you have to izquierdo. pay Entonces, en attention, este and grupo en maybe this particular group hay may que prestar benefit from atención. diuretics. Y este grupo es el que puede beneficiarse Another de option diuréticos. is nitrates. Otra If you have opción some son los suspicion nitratos. Si of tenemos la myocardial sospecha de isquemia or suspicion miocárdica of o sospecha increased de un left incremento ventricular en la afterload poscarga del as a ventrículo mechanism izquierdo como explaining un the winning mecanismo induced by que edema. explique el And edema this was inducido por addressed el by retiro a del Greek ventilador. team, Entonces aquí tenemos so, este by, estudio Nicola Ruzzi, llevado a cabo Cristina por Ruzzi and Cristian Laruzzi collaborators. y colaboradores. They measure systolic Ellos output midieron pressure la and presión PUP using the sistólica Swan-Ganz catheter utilizando at the el control catéter day. y The la control PAOP day is just to look at utilizando what happened. un día de control. As you can observe, Y ven in this group ustedes of patients, que the hay un grupo systolic de output pressure pacientes con una increased presión during the arterial winning sistólica trial, que and the incrementa PUP also increased al momento during de the winning extubar trial. y también la After PAOP. the second day, Ahora, the day después del after, segundo día, they gave nitrates, vemos que IV administraron nitrates, nitratos por vía just at the intravenosa beginning al of the winning inicio trial. del Not before, just at retiro the del beginning. ventilador. And finally, systolic Y output pressure finalmente did not vemos que la increase presión arterial sistólica no anymore, incrementó and POP did not y la increase anymore. POP And they tampoco could incrementó win these patients. en And estos they pacientes. said that probably Entonces because, decimos que esto fue nitrates was probablemente effective debido a to que decrease las medidas the fueron afterload efectivas they could para have this reducir la result. poscarga del ventrículo izquierdo. So my conclusion, En conclusión, in case of en pre-existing caso cardiac de disease, enfermedad winning cardíaca failure preexistente, from cardiac la origin is falla en common. el momento de retirar al paciente del ventilador As you can tiene un understand, origen cardíaco the comúnmente. mechanisms are Los complex mecanismos son and complejos e intricate, intricados. leading to a Y esto vicious lleva circle. a un círculo And this vicioso. is mainly Y generated esto by primordialmente es respiratory generado muscle por un activity incremento and en la actividad decreased muscular intrathoracic respiratoria pressure y during una the winning reducción en la presión Its intratorácica. is important since Esto es specific importante therapy reconocer after esto, puesto que individualized la terapia assessment, not always específica diuretics, but after no individual únicamente es assessment can result con la in a administración successful de weaning. diuréticos. Thank you very much. Pero con Muchas esto gracias. termino. Muchas gracias.